La UNAM y el IPN formaron frente común que incluía la mayoría de las escuelas de nivel superior y medio superior, con demandas de democratización a favor de los derechos civiles. El movimiento se originó a partir de la represión e intervención militar y policial en instituciones educativas. Ante ello, se formó el Consejo Nacional de Huelga, CNH, para coordinar las protestas de estudiantes y académicos afines al movimiento. El 2 de octubre de 1968, el movimiento estudiantil realizó un mitin, luego de que un día antes el ejército desocupara la ciudad universitaria de la UNAM, a la que había ingresado desde el 18 de septiembre anterior. El mitin de la Plaza de Tres Culturas se realizó tan solo 10 días antes de que se inauguraran los Juegos Olímpicos de México, por los cuales la ciudad y el país serían el centro de atención de todos los medios de todo. El 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes se reunieron para realizar un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional de Tlatelolco. El objetivo de la reunión era dar a conocer un pliego petitorio de 6 puntos al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. A las 6:10 de la tarde, un helicóptero lanzó una bengala sobre la plaza. Entonces comenzaron a surgir disparos desde lo alto de los edificios. Ante ello, los miembros del ejército que resguardaban la concentración, una práctica usual en la época, optaron por repeler la agresión y dispararon contra la multitud. Ante el intercambio de fuego, la multitud se dispersó y varias personas buscaron refugiarse en alguno de los edificios que rodean a la plaza. Sin embargo, en las horas siguientes al inicio de la masacre, agentes militares policíacos realizaron cateos y detenciones ilegales de manifestantes dentro de varios departamentos de Tlatelolco. Con el tiempo, se reveló que quienes iniciaron los disparos el 2 de octubre fueron miembros del Batallón Olimpia, un grupo de agentes del gobierno federal. Tras la confusión inicial por los disparos, miembros de ese grupo paramilitar y del ejército se coordinaron para detener ilegalmente a decenas de estudiantes. Este conflicto inició el 22 de julio con una pelea entre estudiantes de la Vocacional 2 y de la Preparatoria Particular Isaac Ochoterena en la Ciudadela, lo que se puso de manifiesto la rivalidad entre el Instituto Politécnico Nacional y las preparatorias incorporadas a la UNAM. En esta época habían llegado a nuestro país muchos periodistas de todo el mundo, porque México era la sede de los Juegos Olímpicos que iniciarían el 12 de octubre, por lo que al gobierno de México le interesaba que la imagen de nuestro país fuera de paz y cordialidad, ya que todo el sistema político mexicano llegó a extremos asombrosos, controlando muy bien a todos los medios informativos, porque el gobierno quería aparentar que no estaba sucediendo nada y promovía con mucho más ahínco las Olimpiadas del 68, próximas a celebrarse en México, que se inaugurarán el próximo 12 de octubre, Día del Descubrimiento de América, en México, el Día de la Raza. Los anuncios luminosos mostraban los aros olímpicos muy junto a la Paloma de la Paz, mientras cientos de estudiantes eran detenidos, golpeados, vejados, encarcelados y en muchas ocasiones asesinados o simplemente desaparecidos. Para esas fechas también se suscitó otra manifestación de estudiantes que conmemoraba la Revolución cubana, como los de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que presentaban la intervención policíaca durante la pelea entre alumnos de la Vocacional 2 y los estudiantes de la preparatoria. La manifestación fue reprimida por la policía, por lo que los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM como una manifestación de protesta ante los enfrentamientos ocurridos entre granaderos y estudiantes. La policía y el ejército rodearon planteles escolares de la Preparatoria Nacional y del IPN, sobre todo en el centro de la ciudad, en la que fue destruida una puerta colonial en la Preparatoria 1, San Ildefonso. Varios estudiantes resultaron heridos, así como un buen número de ellos detenidos. Algunos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria fueron tomados por las fuerzas públicas. En la ciudad universitaria, el rector Barros Sierra hizo la bandera nacional a media asta en señal de luto por los hechos acontecidos días anteriores.
El 1 de agosto, el rector encabezó una manifestación desde CEU por Avenida Insurgentes, Félix Cuevas, Avenida Coyoacán, y regresó por la Avenida de la Universidad, donde inició concluyendo con un mensaje en el que manifestaba su inconformidad por los hechos suscitados en los enfrentamientos. Al día siguiente fue creado el Consejo Nacional de Huelga CNH, formado por estudiantes y maestros de la UNAM. El IPN, las escuelas normales, el Colegio de México, Chapingo, la Universidad Iberoamericana, el Colegio de La Salle y algunas universidades estatales. Para el 4 de agosto, el movimiento estudiantil ya había elaborado un pliego petitorio que invalidaba el de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. El 13 de agosto se realizó una gran manifestación con 150,000 participantes, la que partió del Museo Nacional de Antropología al Zócalo. En ella declaró la CNH que la FNET no representaba al estudiantado. A dicha manifestación se sumaron los alumnos del Conservatorio Nacional y de la Normal Superior. El gobierno declaró el 22 de agosto que tenía mejor voluntad de dialogar con representantes estudiantiles, a lo que los profesores y estudiantes respondieron afirmativamente, estableciendo que el diálogo se realizara en presencia de la prensa, la radio y la televisión. El 27 de agosto nuevamente los estudiantes manifestaron en el Zócalo, donde izaron una bandera rojinegra y decidieron dejar una guardia, pero en la madrugada del 28 fuerzas del ejército y la policía desalojaron a las guardias de estudiantes que permanecían ahí. Los soldados los persiguieron y los golpearon con las culatas de sus rifles. A partir de ese momento la represión se volvió sistemática. Se vivían días de tensión y espera, pero aunque la CNH insistió en el diálogo público, nunca hubo respuesta por parte del gobierno ni de Díaz Ordaz, por lo que se convocó a una nueva manifestación el 13 de septiembre y se organizaron ceremonias para celebrar la independencia el 15 en CEU, Ciudad Universitaria. Y el IPN. Aquel día 13 el movimiento dio una nueva batalla cívica que permanecería en el recuerdo de muchos, la llamada Manifestación del Silencio. Para el 23 de septiembre, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba empeñado en detener las protestas y semanas antes de la masacre ordenó al ejército ocupar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. El ejército detuvo y golpeó indiscriminadamente a muchos estudiantes como una señal de protesta. El rector, Javier Barros Sierra, renunció sin que fuera aceptada su renuncia, ya que la Junta de Gobierno le pidió expresamente que permaneciera frente a la Universidad Nacional Autónoma de México. A pesar de esto, las protestas estudiantiles no se acallaron, continuaron las manifestaciones y crecieron en tamaño, hasta que luego de 9 semanas de huelga estudiantil, 15,000 estudiantes de varias universidades marcharon por las calles de la ciudad en protesta por la ocupación del campus universitario. La tarde del 2 de octubre, un día después de la salida del ejército de los campus de la UNAM y del IPN, miles de personas, estudiantes y trabajadores, muchos de ellos con sus esposas e hijos, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En esta manifestación se infiltró el Batallón Olimpia, que iban vestidos de civiles con un guante blanco en la mano izquierda, quienes dirigieron al edificio Chihuahua, donde encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Pero cuando los líderes del movimiento estudiantil comunicaban a los asistentes a dispersarse pacíficamente y sin caer en provocaciones, los hombres de guante blanco hicieron que los oradores se tiraran al suelo. Aproximadamente eran las 6:20 de la tarde, cuando uno de los helicópteros vigilaba a la multitud desde el aire. Entonces, cuando aparecieron las luces de bengala como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieron fuego contra los manifestantes y militares que resguardaban el lugar, y en ese preciso momento empezó la balacera. Esto último fue una estrategia de este grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener a los manifestantes, y hacer que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron
la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión de los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. En breve una masa de cuerpos cubría toda la superficie de la plaza. Muchos manifestantes escaparon del tiroteo, escondiéndose en algunos departamentos de los edificios aledañados, pero el ejército no se detuvo, irrumpiendo a cada uno de los departamentos de todos los edificios de los que conformaban la unidad Tlatelolco, sin orden judicial para capturar a los manifestantes. La masacre continuó durante la noche. Los soldados allanaron los edificios de departamentos adyacentes a la plaza. Testigos de los hechos aseguran que los cuerpos fueron sacados en camionetas de basura. Los primeros de difusión de todo el mundo publicaron la noticia de que se había registrado el choque más sangriento de los estudiantes y tropas de gobierno. Este suceso resume que lo que provocó la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 fue intolerancia del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ante las manifestaciones que por lo general eran llevadas a cabo por los estudiantes que estaban inconformes por la forma de gobierno que estaba rigiendo a México. En esos años también por la intolerancia hacían las peticiones de estos movimientos, tales como democracia verdadera, mejores condiciones de vida, justicia e igualdad para todos, así como en 1968 surgieron varios movimientos y manifestaciones antiautoritarias. En el mundo, por ejemplo, en Francia ocurrió el llamado Mayo del 68, que consistió en protestas conjuntas entre estudiantes y trabajadores. En el caso de Estados Unidos, ese año se caracterizó por las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam y las protestas por el asesinato de líderes por derechos civiles como Martin Luther King. En México se gestionó el movimiento estudiantil, el cual surgió a finales de julio de 1968. Raúl Álvarez Garín fue alumno de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México. Posteriormente cursó la licenciatura en Matemáticas en el Politécnico. Fue integrante de la Juventud Comunista, pero rompió con este grupo antes de 1968. Contrajo matrimonio con María Fernanda Campa, hija del dirigente ferrocarrilero Valentín Campa. Durante el movimiento estudiantil fue miembro del Consejo Nacional de Huelga, en donde representó al Politécnico. El 2 de octubre desapareció después de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Durante varios días sus padres publicaron desplegados de un cuarto de página en el periódico. El día para tratar de localizarlo estuvo incomunicado en el campo militar número 1. Fácilmente, el 19 de octubre ingresó al penal de Lecumberri, acusado de 9 delitos: acopio de armas, ataques a las vías de comunicación, daño a la propiedad ajena, despojo, homicidio, invitación a la rebelión, lesiones contra agentes de autoridad, sedición y asociación delictuosa, robo de uso. Fue sentenciado a 19 años de prisión y multa de 6,000 pesos o 120 días más de prisión, junto con Félix Lucio Hernández Gamundi. Lideró a los compañeros que habían sido recluidos por cargos similares. Fue detenido por los abogados Carlos Fernández del Real y Carmen Merino, por lo que su libertad de 2 años y 7 meses después entabló amistad con Elena Poniatowska, a quien le hizo llegar los testimonios de él y de sus compañeros, material que le sirvió para escribir el libro La noche de Tlatelolco, testimonios de historia oral. La presión contra los estudiantes mexicanos no se detuvo en la masacre de Tlatelolco. El 12 de diciembre de 2011, jóvenes normalistas que manifestaban en la Carretera del Sol vía Acapulco
fueron reprimidos por autoridades locales. En esos hechos resultan 2 personas fallecidas por el excesivo uso de la fuerza policial. El 30 de junio del 2014, militares ejecutaron a 22 personas con el pretexto de que se trataba de miembros del crimen organizado. Sin embargo, testigos afirmaron de que las personas eran inocentes y fueron ejecutadas a sangre fría a pesar de haberse rendido, y que solo una murió como consecuencia de un enfrentamiento por este crimen ocurrido en Tlatlaya, en el Estado de México. Un teniente y 7 elementos de tropa fueron llevados a juicio por delitos en contra de la disciplina militar. En un hecho más reciente, el 26 de septiembre del 2014, estudiantes y profesores de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, fueron brutalmente reprimidos por un comando armado y policías municipales durante un acto previo a la conmemoración de los 36 años de la masacre de Tlatelolco, realizado en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, sur de México. 6 personas murieron, 25 resultaron heridas y 57 se reportaron desaparecidas, de los cuales solo 13 han regresado a sus hogares. Por este nuevo delito contra los estudiantes, 22 efectivos de la Policía Preventiva Municipal de Iguala fueron detenidos. El procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, aseguró que la Policía Municipal de Iguala ejerció un excesivo uso de la fuerza contra los estudiantes normalistas. Entretanto, las movilizaciones persisten entre las calles de Iguala, donde centenares de estudiantes siguen condenando a los hechos violentos que enfrentan no solo los académicos, sino toda la población de Guerrero. Por su parte, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, pidió 30 días de licencia y se desconoce su paradero. Desde el 25 de septiembre, los estudiantes del Politécnico protestan el rechazo al nuevo reglamento interno del plan de estudios aprobado para los diferentes planteles del Politécnico, debido a que obstaculiza la obtención de becas, prohíbe la asociación de alumnos y recrudece medidas de prevención. Los jóvenes exponen que los caminos disminuyen la calidad de la enseñanza porque gradúa más técnicos que ingenieros. También se eliminan asignaturas como física y dinámica y otras relacionadas con los campos de estudio de aeropuertos, ferrocarriles e ingeniería de tránsito. Reduce también las materias humanistas. Además, los estudiantes denunciaron que el plan pone las actividades sociales de los estudiantes al servicio del Estado y no de la gente. Los jóvenes plantean la solución en un pliego de 10 demandas. En medio de las protestas de 25,000 estudiantes de 44 escuelas que demandaron la destitución de la directora Yolosóchitl Bustamante, entregó este 1 de octubre el documento de su renuncia al secretario de Educación Pública, Emilio Chaifet Chemor.